Capítulo 13. Otras revelaciones. La anciana entró en la habitación de su hijo Marcos, llevando una bandeja con té y galletas recién horneadas por Micaela. Acababa de hablar con José León Pérez, quien después de escucharla había montado uno de sus caballos saliendo como mil demonios sin rumbo claro. No importa, pensó doña Catalina, ya se le pasará. Tendrá que comprender cómo son las cosas. Miró a su hijo con una ternura inconmensurable que la transportaba en el tiempo, permitiéndole imaginar al niño detrás de aquellos ojos. ¿Cómo está, querido? ¿Cómo se siente? Señor, no hace falta que se moleste en atenderme. Ya estoy bien y le he ocasionado demasiadas molestias. Estaba pensando en irme mañana. Si el doctor no viene, me iré igual. No quiero abusar de su hospitalidad. Ya me siento fuerte. Ya estoy bien, se lo aseguro. Antes de irse, tendrá que escuchar lo que tengo que decirle, afirmó, con el rostro iluminado de paz. Hace 42 años. Marcos la escuchaba conteniendo la respiración. Cada palabra que la anciana expresaba era como un bálsamo que le cubría la mente, dándole las respuestas que Milagrito le había negado toda la vida. ¿Cómo se llamaban nuestros padres? ¿Qué les sucedió? Su interrogatorio de niño curioso en búsqueda de la verdad fue inacabable. Las respuestas que Micaela podía ofrecer cada vez eran vacías o mudas. ¿Por qué llevo una frutilla grabada en la piel? ¿Por qué mis dedos pegados? ¿Quién era así? ¿Quién llevaba estas marcas en su cuerpo? ¿Mi madre, mi padre? ¿Quién? Mis ojos que cambian de tono con el sol. ¿De quién los he heredado? Cuando con suma entereza la anciana terminó su relato, se sentía 20 años más joven, si no más, y de pronto se sintió con fuerzas renovadas y una salud recuperada que creía perdidas para siempre. José le daba muchos disgustos con sus comportamientos. Si bien a ella nunca le faltaba el respeto, la madre sufría viendo las injusticias y atropellos que él cometía contra la gente que los rodeaba en infinitas oportunidades. Peones, vecinos, proveedores, mucamas, administrativos, bancarios. Nadie se salvaba de sus abusos y malos tratos. Él era el amo y señor del mundo en su omnipotencia y poderío. La gente le pertenecía. Él podía tomarla o dejarla y tratarla como le diera la gana, y nadie podía detenerlo. Era un hombre impetuoso, desmedido, irrazonable, odioso. Afortunadamente, doña Catalina no veía cómo trataba a las mujeres. Cuando él decidía que les pertenecían, se volvía un ser depravado y abominable, inescrupuloso, procaz, atrevido. Los calificativos en ese sentido podrían aumentar la penosa lista. Marcos, en cambio, se podría describir de muchas maneras en cuanto a su personalidad y trato con la gente, pero la mayoría de las palabras con las que se los pudiera definir serían halagos, ya que las personas que lo conocían y trabajaban con él generalmente habían coincidido en valorarlo de manera favorable, sin imaginar siquiera su verdadera identidad. Las palabras de la madre fueron expresadas con suavidad, casi como un susurro, un arrullo, un vuelo delicado de mariposas blancas, tal como si caricias invisibles y encantadas recorrieran las manos y el rostro del hijo. Después de semejante revelación, Marcos trató de ordenar sus memorias, sus pensamientos e ideas. Era un buen cristiano, educado por aquel matrimonio de nobles sentimientos y el sobreprotegido de Milagrito, que lo había elegido a él en el delirio de su inconsciencia, pero sintió gruesas lágrimas rodar por sus mejillas al tomar noción de la gravedad y dimensión de la confesión de su madre
de quien jamás pudo recibir en tantos años todo su caudal de amor y enseñanzas, sus arropes y besos, sus consuelos cuando una angustia o un dolor lo aquejaron tantas veces. De pronto, esa anciana afable y desconocida, de mirada insondable, movía sin quererlo todas las bases de su identidad. Sus estructuras, que creía firmes sobre roca, ahora temblaban sobre una superficie de arena. Se le hacía muy duro, tanto como inexplicable. ¿Qué sentimientos se mezclaban? Algunos, como la rabia o el rencor contra Milagrito, profanaban su interior pacífico y en absoluto y en nada le agradaban. No obstante, ese era un día claro y soleado. Era un día brillante, iluminado por un torrente de verdades cristalinas, fluyendo hacia ríos de aguas mansas, a veces turbulentas, pero más allá de las correntadas y piedras del cauce atravesado, encontraban reposo en hondonadas suaves y llanas, donde finalmente el barro se aquietaba y el agua limpia brillaba con 1000 reflejos espléndidos.